Buenas tardes, queridos amigos. Mi nombre es José Miguel Durán Castelo. Hoy veremos lo que es Derecho Civil 2, Derechos Reales. En el ámbito del derecho civil boliviano, los derechos reales constituyen una institución jurídica más o menos relevante, ¿no? Se entiende porque aquellas relaciones jurídicas que involucran o vinculan directamente a una persona con una cosa, confiriéndole el poder de ejercer ciertas prerrogativas sobre ella, tales como usarla, disfrutarla, disponer de ella o incluso de terceros, a diferencia de los derechos personales en los que establece otro tipo de relación. La relación entre personas, o sea, el acreedor y el deudor. Los derechos reales se caracterizan por una relación entre el sujeto y el objeto. En cuanto al concepto de lo que es derechos reales, puede decirse que es un poder jurídico que ejerce una persona sobre una determinada cosa, de forma directa o inmediata, y con efecto frente a otros, o sea, frente a terceros. Esto incluye la propiedad, por ejemplo, la posesión, la servidumbre, los derechos de garantía, también puede ser la prenda, la hipoteca, entre otros, ¿no? Entre la naturaleza jurídica de los derechos reales puede distinguirse su efecto erga omnes, ¿no? Que es decir, oponible a todo, la inmediatez, que es entre el sujeto y el objeto, la perpetuidad o duración prolongada en la mayoría de los casos, ¿no? La tipicidad, pues, solo existen los derechos reales expresamente reconocidos por la ley, ¿no? Y su posible inscripción en los registros públicos para hacerlo oponibles a terceros, especialmente puede ser en los inmuebles, por ejemplo. Entre los tipos de derechos reales, obviamente los que están reconocidos por el Código Civil boliviano, podemos tener derecho de propiedad, derecho a la posesión, derechos reales limitados y derechos reales de garantía. En cuanto a los derechos a la propiedad, es el derecho real por excelencia, ¿no? Confiere al propietario la facultad de usar, gozar y disponer de una cosa de manera plena dentro de los límites que impone la ley y el interés público. Pueden ser bienes inmuebles o bienes muebles y se presume que es exclusivamente bienes muebles como auto, casa, lote, etc. En cuanto a la posesión, aunque no es un derecho real en un sentido estricto, puede ser la tendencia de la cosa de ánimo de señor o dueño, ¿no? O sea, una protección legal en muchas circunstancias. Puede derivar de la adquisición del derecho de propiedad mediante la usucapión. En cuanto a los derechos reales limitados, estos restringen algunos de los atributos del dominio. Puede ser el usufructo, puede ser el uso o habitación, servidumbres prediales. En cuanto al usufructo, por ejemplo, es el derecho de usar y disfrutar de un bien ajeno sin alterar su sustancia. Esta puede ser temporal y puede recaer en bienes muebles o bienes inmuebles. El uso y habitación, el primero permite usar el bien ajeno. El segundo, habitar a un inmueble sin ser propietario, o sea, son más restringidos que el usufructo, ¿no? En cuanto a las servidumbres prediales, es el derecho que tiene el propietario de un predio, o sea, dominante, de hacer el uso de parte del predio vecino, o sea, del predio sirviente. Puede ser como un paso o canal de acueducto, por ejemplo, puede ser que yo tenga una propiedad y para llegar a esa propiedad tengo que pasar por otra propiedad. Esos son los pasos prediales, ¿no? Tengo que hacer uso de esa propiedad para llegar a la mía. Ahora, en cuanto a los derechos reales de garantía, estos aseguran el cumplimiento de una obligación mediante un bien. Puede ser prenda, puede ser la hipoteca. Por ejemplo, la prenda es el derecho real sobre un bien mueble entregado al acreedor en garantía, ¿no? Es algo que se da al acreedor. Y la hipoteca es un derecho real de garantía también sobre un bien inmueble, pero este, a diferencia de la prenda, permanece con el deudor. O sea, si yo saco un préstamo y doy de garantía una hipoteca, por ejemplo, mis títulos de la casa, puede ser que yo me quede con los títulos, pero hago un documento de la garantía de ese título. En cuanto a las características principales de los derechos reales, por ejemplo, los derechos reales presentan ciertas características como oponibilidad a tercero, publicidad, perpetuabilidad o temporalidad, accesibilidad jurídica
y protección legal. En cuanto a la oponibilidad a terceros, es el derecho que es respetado por cualquier persona ajena, ¿no? En cuanto a la publicidad, se requiere a la inscripción del registro correspondiente, por ejemplo, inscribir en derechos reales, para así tener efecto frente a otro, frente a tercero. Perpetuabilidad o temporalidad son algunos derechos reales como la propiedad, que son perpetuos. Otros, como el usufructo, por ejemplo, son temporales, ¿no? Accesibilidad jurídica son transmisibles por actos entre vivos, como compraventa, ¿no? O por causa de muerte, como por ejemplo la herencia. Y la protección legal, esto es cuando se protege mediante acciones reales como la acción reivindicatoria o la acción confesoria, por ejemplo. Bueno, en cuanto a los modos de adquisición de los derechos reales, estos pueden ser adquiridos de diferentes maneras. Por ejemplo, puede ser originaria, como puede ser derivativa, ¿no? Entre la originaria tenemos la ocupación, accesión, prescripción adquisitiva o subcapión. La ocupación es cuando uno adquiere bienes que no le pertenecen a nadie. Esa es la ocupación, ¿no? Uno se asienta en un lugar donde no le pertenece a nadie. Accesión es lo que se incorpora natural o artificialmente a una cosa principal que pertenece al dueño de esta, digamos, ¿no? Y la prescripción adquisitiva o subcapión es la adquisición de la propiedad por la posesión continua durante el tiempo establecido por ley, casi igual que la ocupación, solo que esta adquisición es la posesión continua durante un tiempo determinado que lo establece la ley. En cuanto a la moda de adquisición derivativa, por ejemplo, tenemos los contratos, la sucesión hereditaria y la adjudicación judicial. Un contrato puede ser una compraventa, puede ser una donación, una permuta. En cuanto a la sucesión hereditaria, como su mismo nombre lo indica, es la transmisión de los derechos reales por causa de muerte, ¿no? Sucesivo al hijo o al hermano, según corresponda. Y la adjudicación judicial son resoluciones que otorgan dominio de derechos reales, ¿no? Mediante resoluciones que le pueden otorgar a un individuo. También tenemos formas de extinción de los derechos reales, ¿no? Pueden ser de diferentes causas, por ejemplo, la destrucción o pérdida del bien o el objeto del derecho. Por ejemplo, puede ser que yo tenga una casa, produzca un incendio, se me quema la casa, entonces se produce la destrucción y la pérdida prácticamente del bien. Renuncio al titular, por ejemplo, en los casos de divorcio, cuando yo tengo una casa, me divorcio de mi esposa y renuncio a la casa para dársela a ella, ¿no? Prescripción extintiva, por ejemplo, la pérdida del derecho por no ejercerlo durante un tiempo determinado. Esa es la prescripción extintiva, o sea, se extingue por no ejercer ese derecho durante un tiempo que determina la ley. Consolidación, cuando el titular del derecho limitado y el propietario se convierten en la misma persona, ¿no? Caducidad, en caso de que el derecho tiene una duración limitada o por ley o por contrato, ¿no? O sea, caduca. Y el cumplimiento o condición regulatoria, en este caso es si el derecho depende de una condición y bueno, esta se cumple y se hace el cumplimiento de condición regulatoria. Bueno, en conclusión, podemos decir que los derechos reales representan un pilar esencial en el derecho civil boliviano, porque estructuran y regulan la forma en que las personas pueden relacionarse con los bienes. La propiedad, la posesión, la servidumbre, los derechos, uso de garantía, por ejemplo, son ejemplos tangibles de cómo el ordenamiento jurídico garantiza y protege estas relaciones, ¿no? En la vida cotidiana estos derechos están presentes de forma constante. Al comprar una vivienda, por ejemplo, al heredar un terreno, al garantizar un préstamo con una hipoteca o al tener un derecho de paso sobre un terreno vecino. Su regulación es vital para garantizar el respeto al patrimonio y promover el desarrollo económico y así, bueno, mantener la paz social, ¿no? Asimismo, el sistema jurídico boliviano, los derechos reales reflejan principios constitucionales, como la función social de la propiedad, la igualdad ante la ley y el respeto de los bienes de los particulares. Queridos amigos, eso ha sido toda la explicación de este tema, en resumen de lo que son los derechos reales. Muchas gracias, hasta un próximo tema.